Shalom, shalom, Rabotai, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes y que el Eterno les prospere grandemente. Estamos en Bamidbar 5:1 y dice así: habló el Eterno a Moshe diciendo, ordena a los hijos de Israel que envíe del campamento toda zaruá, todo el que tuviere flujo seminal y todo el que se impurifica por causa de un muerto. Tanto un varón como una mujer enviarán fuera del campamento, los enviará para que no impurifiquen sus campamentos donde yo resido entre ellos. Hicieron así los hijos de Israel enviando a aquellos afuera del campamento, tal como había hablado el Eterno Moshe, así hicieron los hijos de Israel. Bueno, hay una instrucción muy específica, muy puntual de parte del Eterno, quien es bendito, al pueblo de Israel, y desde luego esto marca un tema extraordinario que es precisamente el cuidado de la impurificación. Como vemos, la tzaraoa es, así se les llamaba a las personas que tenían problema del llamado lepra, que no era lepra, sino era una polución que surgía en el cuerpo y que hacía manifestación de alguna manera, surgía por causa de un pecado específico, y ese pecado específico era la lashon hara. Y de aquí nos recuerda el Eterno que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, que tenemos que tener mucho cuidado con quién hablamos, que tenemos mucho cuidado, debemos tener mucho cuidado con todas aquellas cosas que debemos continuar de una manera importante en nuestro caminar, en nuestro andar. Esto es muy importante, mis amados, esto es muy importante. Debemos nosotros, cada uno de nosotros, mantenernos en el camino, y en ese camino que el Eterno nos ha dado es el camino de una relación adecuada con Él, y desde luego la impureza no debe de ser ni deberá ser de ninguna manera una situación grave en nuestra vida, y por ello debemos eliminar y limitarnos a las situaciones inadecuadas, especialmente las situaciones de impureza. Y también se menciona el flujo seminal del varón. Hay situaciones de flujo seminal tanto en la relación sexual como también en las situaciones de poder tener durante la noche alguna polución del mismo por alguna situación que se da. Por lo tanto, estas personas que tenían este tipo de impureza deberían ser sacados específicamente, que tenían una polución, un flujo seminal, deberían ser puestos aparte fuera del campamento. Dice también otra de las razones por las cuales se impurifica era por causa de un muerto. Tanto un varón como una mujer enviarán, es decir, no se hace distinción de sexo, sino aquí tanto hombre como mujer deberán ser puestos aparte fuera del campamento. Dice, los enviarán para que no impurifiquen sus campamentos, donde yo resido entre ellos. Haciendo así, los hijos de Israel enviaron a aquellos afuera del campamento, tal como había hablado el Eterno a Moshe, así hicieron los hijos de Israel. Entonces, esto es algo que deberá ser muy importante, que será ser muy importante, algo que tenemos nosotros que centrar nuestra atención en las cuestiones de la impureza. En este caso, las cuestiones de tipo sexual, un número uno. La segunda, ¿por qué? Bueno, regresándonos un poquito, ¿por qué es que este tipo de situaciones impurifican? Recordemos que la semilla del hombre está precisamente en el semen, y consecuentemente cuando el varón tiene una polución de semen, entonces eso crea una situación que decae, que
lleva a la muerte de los espermatozoides y consecuentemente esto causa precisamente la situación de impureza. Recuerden que todo lo que tiene que ver con muerte, eso causa impureza, y por eso es que en el caso del varón se debería de cuidar esto y tendría que salir para purificarse, se tenía que purificar por 7 días y luego ya vendría de nuevo al contexto de su casa, al campamento con todos los demás. Esto era importante que se mantuviera muy en cuenta. Desde luego que yo como voy a saber que fulano de tal tuvo una polución. Esto es de honestidad de parte de cada uno y que ellos de alguna manera supieran que esto causaba impureza y causaba también de alguna manera que se impurificara el campamento. Por eso, en esa conciencia, cada persona debería de tener esa conciencia, y entonces lo que tenía que hacer es precisamente con esa conciencia y con ese conocimiento actuar y apartarse en el tiempo para purificarse y desde luego volver nuevamente en la condición de pureza. Esto es algo que se tiene que ver en un sentido general, y también en una manera específica se habla precisamente de la contaminación con un muerto. Se debería de tener en cuenta mucho esta situación que también trae mucha impureza. Ya lo mencionamos que uno de los aspectos que trae mayor impureza al hombre es el contacto con un cadáver, con un muerto. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con esta situación, y yo sé que ahí se dan ciertas circunstancias a donde se van a tener que manipular algunos cadáveres precisamente porque es nuestra responsabilidad en un momento dado de poder poner en condiciones el cuerpo de alguien cercano, lo aleno, y consecuentemente esto trae impureza, y sin embargo tendrá que ser pasar por el proceso de purificación a fin de no contaminar a la comunidad. Entonces eso es muy importante. En el fondo y en la forma específica debemos entender también, en una forma ética debemos entender que cada una de estas situaciones que se dan de pureza deben de ser muy cuidados por todos y cada uno. Tenemos que ser conscientes de que no es que tengamos un policía atrás de nosotros para ver si nos impurificamos o no. Eso debe ser una parte de la conciencia de cada quien, y entender que la impureza crea un vacío en nuestra vida en relación con el Eterno, y que esa condición de impureza puede contaminar a los demás, y por lo tanto pues entonces yo tengo que estar consciente, no ser inconscientes, no ser personas que no les importa, sino nos debe importar el sajor, es decir, la pureza, y debemos mantenernos de la manera adecuada. Esto es muy importante porque éticamente nos habla de la situación que nosotros debemos de experimentar y vivir. Es decir, si nosotros tenemos una relación con el Eterno, esa relación se debe mantener con una actitud y con un entender de que debemos estar cumpliendo los mandamientos, específicamente estos mandamientos, los cuales nos libran de la impureza, y consecuentemente si lo hacemos, si nosotros en un determinado momento tenemos que enfrentar una circunstancia que ya mencionamos aquí, que puede ser el contacto con un muerto, que puede ser una polución, o que pueda ser también una situación que produce precisamente la teruá por causa de la lazón jará. Entonces esos aspectos tienen que ser resueltos de la manera adecuada, como dice nuestro Elohim. Por eso nos dio los mandamientos, y hasta el día de hoy esto es vigente, mis amados, y tenemos que tener mucho cuidado de cómo nosotros nos acercamos al Eterno.
Si hay algo que el Eterno quiere es que no es cargarnos de mandamientos, sino decirnos qué es lo que perjudica esa relación con Él y mantenernos nosotros y mantener esa relación viva con el Eterno y no tomar, por el otro lado, tomar a la ligera todas estas cosas, porque el que toma a la ligera estas cosas no le importa su relación con el Eterno. Entonces, por lo tanto, mis amados, yo les invito a que ustedes reflexionen mucho en este tema de la impureza y que cuiden mucho sus vidas personales, porque básicamente esto es lo que sucede. Número 1, está impura la persona. Número 2, impurifica uno a los demás. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estas situaciones y ya se nos dijo que tiene que pasar en el proceso de purificación para que restaurado haya comunión, primeramente con el Eterno y también una relación adecuada con la comunidad. Que el Eterno les dé un magnífico día y bueno, pues gracias al Eterno por este día esplendoroso y con aire fresco, muy fresco, por lo menos, Baruch Hashem. Shalom, shalom.